Amigos televidentes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la emisión meridiana de Latina Informativa a través de las pantallas de Latina Televisión. Yo soy Andrea Suescún y como siempre tengo el agrado de acompañarles en lo que además será nuestra entrevista meridiana el día de hoy. Amigos, de esta manera nosotros vamos a dar la bienvenida a quien nos acompaña hoy en nuestra entrevista meridiana y se trata del doctor Antonio Franco Useche. Él es médico internista y viene a acompañarnos hoy para abordar un interesante tema. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Bueno, una noticia a la cual también nosotros le hemos hecho seguimiento es precisamente los casos de dengue que se han estado presentando, sobre todo en los últimos meses acá en nuestra entidad. A propósito de esto, la Gobernación del Estado Lara recientemente anunció la creación de una campaña de prevención con lo que es el dengue o el virus del dengue. Esa campaña la denominaron Todos contra el Dengue, doctor, y pretende precisamente tomar las medidas de prevención, crear conciencia en la colectividad acerca de lo que es este virus, que parece muy conocido, pero que a veces puede incluso causarnos algunas interrogantes. Hablemos del dengue. Bueno, mira, el dengue es una de las enfermedades transmitidas por virus más frecuentes en el mundo, sobre todo en las áreas subtropicales y tropicales, en donde estamos nosotros actualmente en Venezuela, por ser un área tropical, con una transmisión aproximada de 390 millones de pacientes en el mundo y una incidencia más o menos de 96 millones de pacientes con casos sintomáticos. Eso quiere decir que aproximadamente el 25% de los pacientes buscan ayuda médica para ser tratados. Lo preocupante de la situación es que a nivel mundial esto se ha triplicado desde el 2019, los casos nuevos, y en América se habla inclusive hasta de 9 millones de casos en los últimos 3 años. El dengue en general es transmitido por un mosquito, Aedes aegypti, que transmite no solamente dengue, puede transmitir chikungunya, puede transmitir el virus del Zika, e inclusive puede ser reservorio también para virus exóticos que están llegando a través de la migración, por ejemplo, a Estados Unidos, como la fiebre del Nilo. De aquí que las medidas sean implementadas y me parece adecuada la vigilancia epidemiológica que se va a realizar con medidas preventivas actualmente, porque sigue siendo un área de preocupación y se pronostica que la enfermedad va a seguir aumentando. Bueno, fíjese que usted hablaba de algo muy importante y es que el mismo mosquito transmisor del dengue transmite también otras enfermedades. Por eso yo creo que lo principal sería identificar los síntomas que podrían mostrarnos la presencia de este virus. ¿Cuáles son los primeros síntomas que siente un paciente infectado por el virus del dengue? Generalmente el paciente consulta por fiebre, cefalea intensa y dolor retroocular. Ese es un síntoma bastante importante, el dolor retroocular. Hay malestar general y hay un dato también importante que es los síntomas osteomusculares o la mialgia, que es intensa. Por eso es que le dicen la fiebre quiebrahueso. Hay un grupo especial de alarma en el que hay que estar pendiente, que es en el grupo infantil de 5 a 9 años de edad, todavía hasta los 16 años, y los grupos extremos de la vida, sobre todo con comorbilidades. Cuando te digo con comorbilidades, pacientes con diabetes, enfermedad arterial coronaria, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, diabetes, que pueden ser más susceptibles a complicaciones o evolución muchas veces fatal. Ahora bien, fíjese, hay personas que, bueno, se ha visto en algunos casos, ¿no?, que hay personas que de repente consideran que tienen gripe y lo dejan pasar. ¿Puede causar esto una preocupación o en este caso una señal de alarma adicional al momento de ustedes como médicos tratar a un paciente que diga, no, es que yo tengo una semana con gripe y resulta que terminó siendo dengue? Como te estaba diciendo, aproximadamente el 25% de la población que tiene dengue es la que consulta muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Estos son los pacientes que posiblemente con el cuadro viral, porque es similar a un cuadro viral, viene asociada la disminución de plaquetas o ciertos malestares que alertan al médico, y evidentemente la historia clínica a través del interrogatorio va a dar datos de sospecha sobre hacia qué tipo de enfermedad viral nos estamos enfrentando. Generalmente, si hay zancudos en el área,
hay pacientes que han caído en el grupo familiar, no solamente en el grupo familiar, sino en la zona vecina. Uno puede plantear la posibilidad de un dengue y mantener alerta, primero, al epidemiólogo hospitalario, segundo, al director regional de salud, que va a recibir la llamada importante, y tercero, es evidente que el director regional de salud va a mandar las alarmas respectivas para tomar las medidas preventivas del caso. Si es fumigar y eliminar el zancudo, definitivamente. En otros sitios, en Estados Unidos o en otras áreas tropicales en donde la tecnología está al alcance de todo el mundo, hay una especie de bacteria, Wolbachia, con WSP, que se le inocula a la hembra del zancudo, que es la que generalmente pica, y elimina los huevos. Esta es una manera tecnológica de eliminar el virus. Y la otra medida, bueno, están saliendo vacunas que están todavía en proceso de investigación, pero ya esto va por el orden de los 12 años más o menos. Hay 3 vacunas que posiblemente en un futuro no muy lejano la tengamos y se puedan tomar las medidas respectivas al caso, porque esa es una manera preventiva. Quizás el tratamiento preventivo más exitoso que ha tenido la humanidad es la vacuna. Ha salvado a 300 millones de personas. Imagínese usted, y sin embargo no la tenemos todavía como tal, pero sin duda alguna podría ser el mecanismo más eficaz, como dice usted. Ahora, hay algo bien interesante. Supongamos, volvemos al caso del paciente que confunde y que cree que puede ser una simple virosis y deja pasar un cuadro de dengue. ¿Dónde están las complicaciones que se pueden presentar en un paciente, por ejemplo, que lleve con más de 10 días de malestar y sea al 10º día que atiende la situación? Ahí tú tienes los grupos de alarma. Los grupos de alarma son los infantes de 5 a 9 años y adolescentes entre 15 y 17 años. Son grupos sanos, por eso es que hay que estar pendiente. Y los grupos extremos de la vida con comorbilidades. Ahí es donde yo aconsejo que si el paciente tiene una gripe y dura más, es como dice el refrán, si tienes una gripe, se te cura con tratamiento en 7 días y sin tratamiento en 1 semana. Entonces, si no mejora, es bueno que busque ayuda médica. ¿Y cuáles pueden ser las posibles complicaciones si no busca ayuda a tiempo, doctor? Una de las complicaciones son manifestaciones. La primera es la manifestación hemorrágica, y hay una prueba sencilla que puede hacer el médico de emergencia o el médico del ambulatorio, que es la prueba de Rumpel-Lee, que es tomar presión arterial. Si tiene 120/60 el paciente, 120 más 60, 180, entre 2 te da 90, dejas el manguito insuflado 90 milímetros de mercurio y chequeas por 5 minutos el reloj. Si en 5 minutos aparecen más de 10 petequias en el antebrazo o en la cara flexora del antebrazo, el diagnóstico es: este paciente tiene posiblemente una plaquetopenia inducida por dengue, y hay que tomar medidas, pues. Si estas plaquetas están por debajo de 50.000 y el paciente está relativamente bien, ese paciente se puede vigilar en casa. Pero si están por debajo de 50 y es un paciente con comorbilidades, tiene que estar hospitalizado. Ahora bien, estamos hablando de afectaciones en las plaquetas, pero hay otras afectaciones en términos de salud que se pueden dar con un dengue que no ha sido vigilado. No me responda todavía, doctor. Vamos a una pausa, y a todos los amigos que están allí en sintonía, recuerden que hoy nos acompaña el doctor Antonio Franco Useche, médico internista. El dengue sigue siendo un tema de alarma, un tema de atención, por supuesto, y por eso hoy estamos hablando de este virus acá en la emisión meridiana de Latina Informativa y nuestra entrevista el día de hoy. Vamos a la pausa y ya regresamos. Amigos televidentes, gracias por continuar disfrutando de nuestra programación. Estamos de vuelta con más de la entrevista meridiana de hoy, martes 25 de marzo, en compañía del doctor Antonio Franco Useche, médico internista, y abordando un tema interesante, el dengue. Dejamos una pregunta al aire. Ciertamente hay complicaciones que se pueden dar por un cuadro de dengue no atendido o no vigilado. Hablábamos de las complicaciones en términos de plaquetas, pero hay más. Sí, hay más. Coméntenos.
Hay complicaciones asociadas a la inflamación inducida por la infección. Se activan una serie de mediadores a nivel del organismo y esto se ve sobre todo en la población de alarma. Por eso es que hay que tenerla presente en los signos de alarma en la población específicamente indicada. O sea, pacientes de 5 a 9 años, servicios de emergencia pediátrica. Pacientes extremos de la vida, servicio de emergencia de adulto y el área de medicina de agudos del Hospital Central Antonio María Pineda, más terapia intensiva. Se presenta una situación clínica que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es una miríada de signos y síntomas cuya vía final va a ser una falla multiorgánica en donde generalmente se compromete el hígado, se puede comprometer el músculo miocárdico y muchas veces con el shock persistente el paciente puede entrar en una situación que se llama encefalopatía infecciosa inducida por dengue. Esta serie de manifestaciones evidentemente es la fase final de una enfermedad que ya se complicó. Entonces ahí nos está hablando de la severidad porque aparte de la disminución plaquetaria se activan mecanismos de defensa inmunológico que si bien es cierto están luchando contra el virus, van a agredir también al paciente. Entonces se activa la cascada del complemento, se abren los vasos sanguíneos, hay fuga capilar y comienza a aparecer lo que uno normalmente ve en los servicios de emergencia que trabajan a la par con los servicios de diagnóstico por imágenes, que es fuga de líquido a nivel abdominal o derrame pleural. Imagínese, todo esto a consecuencia de no haber atendido propiamente en el tiempo o en los lapsos correctos un cuadro de dengue. Fíjese que hay algo muy importante también con respecto a esto, doctor, y es poder identificar los tipos de dengue, porque por ejemplo yo como paciente, y sé que a muchos les puede suceder también, que pueden llegar a tener la confusión si un dengue, por ejemplo, hemorrágico, porque sabemos que, o por lo menos conocemos dos, el dengue clásico y hemorrágico. Usted ahorita me corrige si hay más, pero en el caso del dengue hemorrágico, ¿es un dengue que comenzó como dengue clásico o el paciente puede presentar dengue de tipo hemorrágico desde el inicio? Hay una forma, el dengue clásico puede evolucionar a dengue hemorrágico. Ya el dengue hemorrágico está diciendo que las plaquetas están bajas. Y este dengue hemorrágico hay que estar pendiente en la población de riesgo porque este puede evolucionar a falla multiorgánica. Y posiblemente eso sea lo que mate al paciente. Se habla de que si tú tienes dengue hemorrágico con falla hepática, la posibilidad de recuperación es ínfima. Se habla hasta de un 100% de mortalidad, solamente entrando en falla el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado produce factores de coagulación que al no producirse de manera adecuada, aparece otra condición clínica que es la coagulación intravascular diseminada, que definitivamente va a complicar más la situación en el paciente. Imagínense. Ahora, y los costos de atención a esos pacientes son elevados porque uno tiene que trabajar con albúmina, con crioprecipitado, con plasma fresco y no es una unidad, son varias unidades por cada 10 kilos de peso del paciente. Es algo que hay que tomar en consideración. Bueno, definitivamente analizando lo que son esas posibles complicaciones, yo creo que como punto de partida debemos entender primero lo importante de la prevención, ciertamente. Segundo, lo importante de la atención. Pero tercero también, ¿qué hacer y qué no hacer cuando tenemos un cuadro de dengue o si estamos cuidando a un paciente con dengue? Como lo mencionaste al principio, si bien es cierto que el dengue es un cuadro viral, no es normal que en pleno virus aparezcan petequias. Ese paciente tiene que ir al hospital. No es normal que el paciente comience a presentar dolor abdominal. El dolor abdominal es un signo de alarma en pacientes con dengue. Y ¿qué no hacer tampoco? No pueden consumir antiinflamatorios no esteroideos. O sea, desde la aspirina pasando por ibuprofeno, diclofenac, meloxicam, etcétera, etcétera, etcétera. El paciente no puede consumir porque son productos que están en las farmacias OTC, tú los compras sin prescripción y tú dices, lo voy a comprar para un dolor de cabeza y si se lo indicas a un paciente con dengue puedes agravar la disminución de plaquetas. Eso no se debe hacer. ¿Qué no se debe hacer tampoco? Tenemos crisis con el agua, tener los pipotes destapados, porque eso es un criadero de zancudo. Y es ideal que el paciente que esté con dengue en la casa
que se pueda manejar ambulatoriamente, el paciente debe estar en un cuarto, preferentemente con aire acondicionado y mosquitero. La única forma de que el dengue se contagie es a través de la picadura. Un paciente ya infectado no va a contaminar. No va a contaminar a nadie. Doctor, si hay un enfermo en casa, ¿verdad? Es importante lo que es la fumigación. ¿Es necesaria la fumigación? Sí es necesaria porque no tenemos la tecnología para cultivarle la bacteria a la hembra del zancudo. Es lo que te dije, la Wolbachia sp está metida en 60 especies de insectos, en más de 60 especies de insectos. Tú le colocas eso a la hembra del zancudo, que es la que pica, y no crece nada, se eliminan otros zancudos. Y el apareamiento con el macho no va a generar ningún tipo de cría. Entonces, vas diezmando la población. Pero mientras no tengamos ese avance acá... Hay que fumigar y hay que mantener un control estricto de llamadas, Dirección Regional de Salud, epidemiólogo, y el epidemiólogo clínico, que es un médico que es subestimado aquí en el estado Lara, debe tomar un porcentaje de cuáles son los pacientes que se complican en el estado Lara y ver si lo que están presentando los pacientes que nos están ingresando al hospital tienen un comportamiento similar o diferente a lo que nos están diciendo otros países del mundo que tienen las estadísticas epidemiológicas. Esa es la importancia de la epidemiología. Y por ejemplo, una entrevista en la mañana a través de los medios con el director regional de salud, doctor fulanito de tal, ¿cómo está usted? ¿Hay alguna nueva evidencia o hay alguna nueva respuesta con respecto a lo que se está haciendo en la lucha contra el dengue? Entonces, él estará en la condición de decirles qué es lo que se está haciendo en el estado Lara. Hablando un poco de estadísticas, a grosso modo, usted que está activo en sus servicios médicos como médico internista en este caso, podría hablarnos de en qué grupos de los que hemos mencionado pues se ve más prevalencia del dengue en la actualidad. Esto como para que lo tengamos en cuenta con las señales de alarma. Más que todo en pacientes pediátricos, niños sanos, 5 o 9 años de edad, grupos de adolescentes, ahí el dolor de cabeza es generalmente para los médicos pediatras, porque el adulto generalmente trabaja con adolescentes, hay un porcentaje relativamente importante de adolescentes, y los grupos extremos de la vida para el internista o para el médico que trabaja en las áreas de emergencia que vienen con comorbilidades, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad arterial coronaria, enfermedad vascular periférica, todo eso, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, ancianos con enfermedades consultivas, esos son pacientes de alto riesgo, porque ya vienen con una falla y se suma otra que es aguda y puede terminarlo de deteriorar. Doctor Antonio, antes de despedir nuestra entrevista, recomendaciones generales. ¿Quién mejor que usted para, instar, aparte de lo que ya hemos mencionado, y que en casos en donde ya sepamos que hay dengue, lo ideal sería la fumigación, la protección, pero esas recomendaciones, doctor, nunca estarán de más a todos esos amigos televidentes que nos acompañan a esta hora? ¿Cómo prevenir el dengue? A la Dirección Regional de Salud, mantener la comunicación con los medios audiovisuales, una comunicación, un informe semanal o cada 15 días de qué es lo que se está haciendo, para no alarmar a la población. Segundo, a la población en general, mantener la fumigación, a la población en general que está guardando agua, taparla, porque ese es un criadero de zancudos, y tratar de mantener, si bien es cierto hay crisis eléctrica, utilizar cuartos preferentemente donde hay zancudos con aire acondicionado. Eso en términos generales. Y no usar antiinflamatorios no esteroideos. El paciente tiene manifestaciones de gripe, malestar general y aparece en petequia, utilicen acetaminofén mientras lo llevan a un médico. A los médicos generales, acuérdense, a los médicos generales, a los médicos de emergencia, al personal que trabaja en áreas de cuidados críticos, no toda plaquetopenia es dengue. No seamos sencillos, tenemos que hacer diagnóstico diferencial, ¿ok? Y es importante ver el abdomen
porque si hay esplenomegalia, aparecen otra serie de condiciones, hay que hacer diagnóstico diferencial, señores. Bueno, ahí están recomendaciones generales, no solo para la población, sino también hasta para los médicos. Doctor, un inmenso placer haberlo tenido acá con nosotros. Siempre bienvenido a Latina Televisión. Gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado en nuestra entrevista meridiana el día de hoy. Como de costumbre, la invitación es a que se mantengan atentos a nuestra programación. En Latina Televisión somos información responsable. Por eso ponemos a su disposición las diferentes emisiones de nuestro noticiero Latina informativa, emisión meridiana, emisión matutina, emisión estelar y estelar al cierre, además de nuestros acostumbrados avances informativos. Y para esas personas que deseen visitarnos a través de la web latinamedios.com para disfrutar de nuestra programación y notiprensa.digital.com para estar siempre informados. Con esto me despido, yo soy Andrea Suescún y les recuerdo que siempre la mejor decisión será entregar a Dios el máximo control. Hasta la próxima.